Había soportado durante largo tiempo las 1000 injurias de Fortunato, pero cuando llegó al insulto, juré vengarme. Ustedes, que conocen bien la naturaleza de mi alma, no supondrán, sin embargo, que pronunciara ni una sola palabra acerca de mi propósito. Al final, yo sería vengado. Esta era ya una decisión definitiva, pero la misma resolución excluía toda idea de riesgo por mi parte. No solo debía castigar, sino castigar impunemente. Una injuria queda sin reparar cuando su justo castigo perjudica al vengador. Igualmente queda sin reparación cuando el vengador deja de dar a comprender a quien le ha agraviado que es él quien se venga. Debe entenderse entonces que ni de palabra ni de hecho di a Fortunato motivo alguno para dudar de mi buena voluntad hacia él. Continué, como de costumbre, sonriendo en su presencia, y él no advirtió que ahora aquella sonrisa era producida por el pensamiento de quitarle la vida. Tenía un punto flaco aquel Fortunato, aunque en otros aspectos era un hombre para ser respetado y aún temido. Se enorgullecía de entender mucho de vinos. Son pocos los italianos que tienen verdadero talento de catadores. Su aparente entusiasmo, en una gran parte, suele adaptarse a lo que piden el tiempo y la ocasión, para engañar a los millonarios ingleses y austriacos. En pintura y en piedras preciosas, Fortunato era, como todos sus paisanos, un charlatán. Pero en cuanto a los vinos añejos, era sincero. En este asunto yo no difería de él extraordinariamente. Yo también era muy experto en vinos italianos, y los adquiría en gran escala siempre que se me ofrecían ocasiones. Una noche, casi al amanecer, en pleno apogeo del carnaval, encontré a mi amigo. Me acogió con excesivo afecto, pues había estado bebiendo mucho. El buen hombre estaba disfrazado de payaso. Llevaba un traje muy ceñido, un vestido de listas de colores y su cabeza estaba coronada por un gorro cónico adornado de cascabeles. Me alegré tanto de verle que creí no haberle estrechado jamás su mano como en aquel momento. Le dije: «Querido Fortunato, este encuentro es muy oportuno. ¡Qué buen aspecto tiene usted hoy! El caso es que he recibido un barril de algo que se llama amontillado, y tengo mis dudas». «¿Cómo?», dijo a él. «¿Amontillado? ¿Un barril? Imposible. ¿Y en pleno carnaval?». «Por eso tengo mis dudas», le contesté, e iba a hacer la tontería de pagarlo como si se tratara de un exquisito amontillado, sin consultarle a usted. No había forma de encontrarle y temía perder una ganga. «Amontillado. Y tengo que pagarlo. ¡Amontillado!». Pero como creí que estaba usted ocupado, iba a buscar a Lucchesi. Si hay un hombre entendido, es él, sin duda. Él me dirá: «Lucchesi no puede distinguir el amontillado del Jerez», aseguró mi amigo. «Y sin embargo», repuse yo, «existen algunos tontos que sostienen que su paladar puede competir con el suyo». Vamos allá». «¿A dónde?». «A sus bodegas». «No, amigo mío, no. No querría abusar de su amabilidad. Adivino que tiene usted algún compromiso. Lucchesi». «No tengo ningún compromiso. Vamos». «No, querido amigo. Aunque no tenga usted ningún compromiso, percibo que tiene usted mucho frío. Las bodegas son insufriblemente húmedas. Están cubiertas de salitre. A pesar de todo, vamos. El frío no importa». «Amontillado. Usted ha sido engañado. Y ese Lucchesi no sabe distinguir el Jerez del amontillado». Y diciendo esto, Fortunato se agarró de mi brazo. Me puse una máscara de seda negra y, ciñéndome al cuerpo una capa, dejé que me llevara a mi palacio.
No había criados en la casa. Se habían zafado para ir a divertirse en honor del tiempo, y yo les había dicho que no volvieran hasta la mañana siguiente, y les había dado órdenes explícitas de no estorbar por la casa. Aquellas órdenes eran suficientes. Bien lo sabía yo como para asegurarme la inmediata desaparición de todos tan pronto como volviera a la espalda. Cogí 2 velas de un candelabro y dándole una a Fortunato, lo llevé haciéndole encorvarse. A través de varias habitaciones, por el pasaje abovedado que llevaba a las bodegas. Bajé delante de él una larga y tortuosa escalera, recomendándole tener cuidado al seguirme. Finalmente, al llegar al pie de la escalera, nos quedamos de pie uno frente a otro, sobre el suelo húmedo de las catacumbas de Montresors. El andar de mi amigo era vacilante, y los cascabeles de su gorro resonaban a cada paso que daba. ¿Y el barril?, preguntó. Está más lejos, le dije. Pero observe esas blancas telarañas que brillan en las paredes de la cueva. Se volvió hacia mí y me miró con 2 nubladas pupilas que destilaban embriaguez. ¿Salitre?, preguntó por fin. ¿Salitre?, le contesté. ¿Hace mucho tiempo que está constipado? A mi pobre amigo le fue imposible contestar durante algunos minutos. No es nada, dijo por último. Venga, le dije con decisión. Vámonos. Su salud es preciosa. Usted es rico, respetado y admirado. Es usted feliz como yo lo he sido en otro tiempo. No debe usted enfermarse. En cuanto a mí, no importa. Volvámonos. Se resfriará aún más y no puedo ser responsable. Además, allí está Lucchesi. ¡Basta!, dijo el constipado. No es nada. No será lo que me mate. Le aseguro que no moriré de un resfriado. Verdad, verdad, le contesté, y de hecho no tenía intención alguna de alarmarle innecesariamente. Pero debería tomar precauciones. Un trago de este Medoc le defenderá de la humedad. Y diciendo esto, rompí el cuello de la botella que tomé de una larga fila de otras análogas que había tumbadas en el húmedo suelo. Beba, le dije, mostrándole el vino. Levantó la botella hasta sus labios, mirándome de soslayo. Se detuvo y me miró familiarmente, mientras las campanillas tintineaban. Pues bebo, dijo, a la salud de los enterrados que reposan en las tumbas que nos rodean. Y yo porque tenga usted larga vida. Volvió a cogerme del brazo y seguimos adelante. Estas cuevas, dijo, son muy extensas. Los Montresor, le contesté, fueron una grande y numerosa familia. Olvidé cuáles son sus armas. Un enorme pie humano de oro en campo de azur. El pie aplasta a una serpiente rapante, cuyos colmillos están clavados en el talón. ¿Y el lema? Nemo me impune lascit. Nadie me ofende impunemente. Ah, muy bueno. El vino brillaba en sus ojos y tintineaban los cascabeles. Mi fantasía se calentaba con aquel Medoc. Habíamos pasado entre paredes de esqueletos apilados que se entremezclaban con barriles y tóneles en los más profundos recintos de las catacumbas. Me detuve de nuevo, y esta vez me atreví a coger a Fortunato por un brazo, más arriba del codo. «El salitre», le dije. «Vea cómo aumenta. Cuelga de la bóveda como si fuera musgo. Ahora estamos bajo el lecho del río. Las gotas de humedad se filtran por los huesos. Vamos antes de que sea demasiado tarde». Esa tos no es nada, dijo. Continuemos.
Pero primero echemos otro traguito de Medoc. Rompí y le alargué un botellín de The Group, que vació de una vez. Sus ojos llamearon con ardiente luz. Se echó a reír y tiró la botella al aire con un gesto que escapó a mi comprensión. Lo miré con sorpresa y él repitió el movimiento. Un movimiento grotesco en verdad. ¿No comprende usted?, preguntó. No, más bien no, le repliqué. Entonces no es usted de la hermandad. ¿Cómo? Usted no es un masón. Sí, dije. Sí. ¿Usted? Imposible. ¿Un masón? Un masón, repliqué. A ver, una señal, un signo tan solo. Aquí lo tienes, le contesté, sacando de entre los pliegues de mi capote una paleta de albañil. Usted bromea, exclamó, retrocediendo unos cuantos pasos. Pero sigamos hasta llegar a donde esté ese famoso barril del amontillado. Muy bien, dije, volviendo a colocar la herramienta debajo del capote y ofreciéndole mi brazo de nuevo. Se apoyó pesadamente en él y continuamos nuestro camino en busca del amontillado. Pasamos por una serie de bajas bóvedas de muy escasa altura. Bajamos, avanzamos luego y descendimos de nuevo llegando a una profunda cripta, donde lo viciado del aire hacía que nuestras antorchas brillasen sin dar llama. En el más remoto extremo de la cripta apareció otra menos espaciosa. En sus paredes habían sido alineadas restos humanos de los que se amontonaban en la cueva, del mismo modo que en las catacumbas de París. 3 paredes de aquella cripta estaban también adornadas de aquel modo. Del cuarto habían sido retirados los huesos y arrojados al suelo, donde yacían esparcidos, formando en algunos puntos montones de gran tamaño. Dentro de la pared, así descubierta por el desplazamiento de los huesos, veíase todavía el interior de una cripta o recinto interior, de unos 4 pies de profundidad, 3 de ancho y 6 o 7 de altura. No parecía haber sido construida con ningún fin determinado, sino que formaba sencillamente un hueco entre 2 de las enormes pilares que servían de apoyo en la bóveda de las catacumbas, y descansaba sobre una de las paredes de granito macizo que lo circundaban. Fue inútil que Fortunato, levantando su vela casi consumida, se esforzara en sondear la profundidad de aquel recinto. La débil luz nos impedía distinguir el fondo. «Adelante», le dije. «Ahí está el amontillado. Si estuviera aquí Lucchesi...» «Es un ignorante», interrumpió mi amigo, avanzando con pasos inseguros y seguido muy cerca por mí. En un instante alcanzó el fondo del nicho y al encontrar cortado el paso por la roca se detuvo, estúpidamente sorprendido. Un momento después yo lo había encadenado al granito. En su superficie había 2 argollas de hierro, distantes una de otra casi 2 pies horizontalmente. De una de estas pendía una cadena y de la otra un candado, rodeando su cintura con los eslabones. Fue obra de pocos segundos sujetarlo. Estaba demasiado estupefacto para oponer resistencia. Saqué la llave y retrocedí fuera del recinto. «Pase usted la mano por la pared», le dije. «No podrá usted menos de percibir el salitre. En efecto, está muy húmeda. Una vez más le ruego que vuelva». «¿No? Entonces no me queda más remedio que abandonarle. Pero antes debo prestarle algunos cuidados que están en mis manos». «El amontillado», exclamó mi amigo, todavía no recobrado de su asombro. «Cierto», le repliqué. «El amontillado». Después de decir estas palabras me incliné sobre aquel montón de huesos de que antes he hablado,
Apartándolos a un lado, pronto dejé al descubierto cierta cantidad de piedras de construcción y mortero. Con estos materiales, y sirviéndome de mi paleta, comencé con vigor a tapar la entrada del nicho. Apenas había colocado la primera hilada cuando descubrí que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio que tuve de ello fue un apagado gemido que salía del fondo del recinto. No era ya el grito de un hombre embriagado. Luego se produjo un largo y obstinado silencio. Puse la segunda hilada, y la tercera y la cuarta, y entonces oí la furiosa vibración de las cadenas. El ruido duró varios minutos, durante los cuales, para poder escucharlo con más satisfacción, dejé mi trabajo y me senté sobre los huesos. Cuando por fin cesó el ruido de la cadena, cogí de nuevo la paleta y acabé sin interrupción la quinta, la sexta y la séptima hiladas. La pared entonces estaba casi a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve y, levantando la antorcha sobre el trozo de pared construido, arrojé algunos rayos sobre la figura que estaba en el interior. Una sucesión de fuertes y penetrantes alaridos salió de pronto de la garganta del encadenado, que parecía rechazarme con violencia hacia atrás. Durante un momento vacilé, temblé, y desenvainando mi espada, empecé a lanzar estocadas por el interior del recinto. Pero un momento de reflexión me calmó. Coloqué mi mano sobre la maciza pared de la cueva y quedé satisfecho. Volví a acercarme a la pared y contesté a los alaridos de quien clamaba. Los repetí, los acompañé, los sobrepasé en volumen y en fuerza. Esto hice, y el que chillaba acabó por callarse. Era medianoche y mi tarea había completado la octava hilada, la novena y la décima. Había terminado casi la onceava. Solo quedaba una piedra para ajustar y revocar. Tenía que luchar con su peso. La coloqué solo parcialmente en la posición que le correspondía, pero entonces salió del nicho una débil risa que me puso los cabellos de punta. Era emitida por una voz tan triste que hallé dificultad en reconocerla como la del noble Fortunato. La voz decía: «Buena broma, amigo, buena broma. Lo que nos reiremos luego en el palacio. A propósito de nuestro vino». «El amontillado», dije yo. «Sí, el amontillado. Pero ¿no se está haciendo tarde? ¿No nos estará esperando en el palacio la señora Fortunato y los demás? Vámonos ya». «Sí», dije, «vámonos». «Por el amor de Dios, Montresor». «Sí», dije, «por el amor de Dios». Pero en vano escuché para obtener respuesta a aquellas palabras. Me impacienté y llamé en voz alta: «¡Fortunato! ¡Fortunato!». No hubo respuesta y volví a llamar: «¡Fortunato!». Tampoco me contestó. Introduje una antorcha por la abertura que quedaba y la dejé caer adentro. Solo se oyó un sonar de cascabeles. Sentí un malestar en el corazón, sin duda a causa de la humedad que había en las catacumbas. Me apresuré a terminar mi obra de albañilería. Aseguré la última piedra en su sitio, colocando mortero en torno suyo. Contra aquel nuevo trabajo de albañilería, volví a levantar la vieja muralla de huesos, que durante medio siglo ningún mortal había perturbado. Requiescat in pace. Espero que les haya gustado el video.
Amigos, recuerden que si tienen historias aterradoras que quieran compartirme para que sean narradas en el canal, pueden hacerlo al siguiente correo: almaoscurarelatos32@gmail.com. Por favor, comenten qué tal les ha parecido el video, y si tienen alguna idea sobre algún nuevo video, pueden escribirla igualmente en la caja de comentarios. Sin nada más que agregar, les deseo a todos una feliz noche y recuerden siempre abrazar el abismo y la oscuridad.